Bendiciones, amados hermanos, una vez más. Es un gozo siempre poder conectarme con ustedes y continuar hablando de la palabra de Dios. Hemos estado hablando del libro de Proverbios y esta semana estuvimos estudiando el libro de Proverbios capítulo 3 y pudimos tocar un poco más a fondo lo que quiere decir todo el capítulo, ir un poco por sección por sección. Pero esta tarde yo quiero hablar un poco acerca de la parte que a mí me llamó la atención bastante en el Proverbios capítulo 3, y es donde el proverbista dice: hijo mío, no menosprecies la corrección de Dios. Aprende a aceptarla, porque Dios al que ama, castiga. Y, y es un pasaje conocido para muchos, un pasaje que lo tenemos y lo ha escuchado, pero yo creo que a veces es difícil entender y a veces interpretarlo equivocadamente. Por lo menos, ¿qué significa por castigo? Um, a veces nos imaginamos que el castigo de Dios es algo como que caiga un rayo y que eso le pasa a la persona por ser hereje, por ser desobediente, por vivir una vida mundana y en contra de Dios. Y vemos ciertas acciones de la realidad de la vida y creemos que ciertas personas están viviendo y que están siendo castigo de Dios. Um, y la Biblia nos da varios ejemplos de momentos donde Dios ha manifestado directamente un castigo. Podemos hablar de las plagas en Israel, las 10 plagas, aunque sinceramente era una muestra más que nada del poder de Dios sobre todos los dioses que tenía Egipto y restablecer a los israelitas, como que recordarles que no hay que tener temor al pueblo grande, porque detrás de ellos está un Dios, enfrente de ellos va un Dios poderoso, algo que constantemente Dios tuvo que estar haciendo con el pueblo de Israel. Pero en esas 10 plagas no fue tanto el castigo de desobediencias de Faraón, fueron más la muestra de Dios para poder revelarse. Y ese es el problema de a veces de ver las cosas que vienen negativas para nosotros y verlas como castigo de Dios. Porque sí hay otros lados claros. Después, con el pueblo de Israel, los hijos de Coré se levantaron contra el pueblo y querían hacer algo diferente contra Moisés. Dice que la tierra se abrió y se los tragó. Eso es también una enseñanza para los demás, pero definitivamente era algo completamente un castigo para ellos. Um, Vemos el primer castigo. Um, Uno podría agarrar sacar al pueblo, al hombre, a Adán y Eva del jardín del Edén, como un castigo, pero más que nada era protección para ellos. Y Dios mismo dijo: no voy a hacer que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su pecado y el conocimiento que estaba ahí. Eso era protección de Dios en un plan y traerlos a una vida con consecuencias por el conocimiento que tenían hoy en día. Pero el castigo que llegó, que se ve claramente directamente Dios, fue con Caín. Caín mató a su hermano y Dios no le dio un rayo, sino que dice que Dios lo marcó para que todo el que se encontrara supiera quién era él y no lo matara, sino que dejara vivir con la consecuencia de lo que había hecho, y todos supieran que él había matado a su hermano. Y no nos habla más extenso más que eso, sino que nos deja saber que quedó marcado Caín. De ahí brincamos a Noé y el matar básicamente a toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. Y nuevamente no puede ser un castigo si no se viven las consecuencias. Porque esa es la realidad del castigo, es de volver a poder vivir las consecuencias y aprender de ahí. Porque no es algo de que para que te duela o para que ya no existas. Es más que solo eso, es para que nosotros podamos aprender. El amor de Dios viene porque nos quiere corregir y llevarnos en diferentes caminos, porque si no nos diría el proverbista: aprende y no menosprecies el castigo de Dios, si el castigo de Dios me elimina de esta existencia. So, no es algo como que me trae la tierra, no es algo como que se mueran los primogénitos y se conviertan en sangre del agua. Es más allá de eso, hermanos. Es más allá de algo que me duela, es algo que me enseñe.
El castigo tiene que ser algo que me quite una cosa para poder llevarme a vivir de una manera diferente o asegurarme que lo que yo recibí por mi desobediencia no sea algo que yo continúe siendo beneficiado por eso. Tomamos el ejemplo de David cuando pecó. El niño murió. Yo le digo, este niño no va a vivir. Y eso pasó. Y fue parte de este dolor para la mamá. David puso a orar, pero al final aceptó y dijo, ¿sabes que estaba en error? Y ahí terminó. La gente se asombró, dijo, ahorita tienes que estar llorando. Pero él estuvo pidiéndole a Dios, porque sabía que había un pecado. Y él quería la misericordia de Dios, pero en ese momento no estaba. Y el castigo fue ese, que Dios dijo, estoy contigo, pero en este caso no puede sobrevivir el pecado y las consecuencias del pecado, así que te lo voy a quitar. Y él le pidió a Dios, pero al final aceptó las consecuencias de eso y el castigo de Dios. Y vemos el dolor en Salmos. Diferentes Salmos que he escrito muestran el dolor y la petición de lo que aprendió David, pidiendo al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esas palabras son claras para nosotros, de que él había aprendido algo y sabía que él tenía cierta humanidad y cierta debilidad que tenía que eliminar su vida, pero solo pudo aprender al ver que las consecuencias y el castigo de Dios en medio de eso. El castigo de Dios tiene que ver algo que aprendamos, no puede ser algo simplemente que nos quite la vida, que nos haga desaparecer de esta tierra. Para tomarlo más claro, considere usted que si es padre, si es madre, o cuando fue niño, sus padres y su madre, la corrección y los castigos que recibieron. Yo recibí bastantes de ellos por lo mismo. Pero una cosa queda clara en todas esas cosas. El castigo nunca viene de algo que no sabíamos. Cuando me castigaba, no era porque hice algo que yo no sabía que eso no tenía que hacer. Yo bien sabía que lo que estaba haciendo, lo que hice, no estaba correcto. Bien lo sabía y en muchas ocasiones me habían advertido mis padres. Deja de hacer eso, no lo hagas, ya te dije. Y aún así, por falta de sabiduría, porque como le recordamos desde unas cuantas semanas, no es solo tener el conocimiento de las cosas, sino es tener la sabiduría para poder procesar eso y no recibir las consecuencias. Y las consecuencias de eso a veces no solo el que si mi hermano y yo nos peleamos, a veces nos lastimamos físicamente, nos dolíamos, lo que sea. Las consecuencias también era después que, ¿saben qué? Ya nadie va a ver televisión, o ya no vamos a ir a un lugar, o un castigo que iba a llegar, que veíamos las consecuencias peor. Ya no era solo el momento lo que salió de resultado de lo que hice, sino que se aumentaba algo que también yo sabía. Y el ejemplo más grande tal vez puede ser en mi tiempo escolar. Mis tareas eran una cosa más difícil que yo tenía. Nunca me gustaba hacer mi tarea. Entendía las materias, no era que no sabía, sino más que no me gustaba hacerla. Pero aún así, sabiendo eso, aunque no me gustara, lo podría hacer, lo tenía el tiempo, y tenía la capacidad. Y sabía bien las consecuencias de lo que iba a venir si no sacaba los grados que tenía que sacar. Y aún así no hacía el esfuerzo. Y nuevamente falta de sabiduría, aunque tenemos el conocimiento, no tenemos sabiduría. Pero uno empieza a aprender, uno empieza a saber que, ¿sabes qué? Tengo que hacer estas cosas, tengo que sacar esto, por lo menos en mi caso, y siendo completamente cero, si hago lo mínimo y saco esto, por lo menos no se enojan tanto y no me quitan estas cosas que el castigo que tenía el pasado. Y hasta cierto punto me ayudó a aprender a moderar mi tiempo, a hacer preguntas en las clases que tenía que hacer para poder yo ajustar el trabajo y cómo lo podía hacer, cómo lo podía entregar, mostrar a la maestra que sabía la materia para que cuando no hacía la tarea no se enojara ella tampoco, porque decía, bueno, con mis padres no puedo lidiar a veces un poco porque no lo va a entender, pero con la maestra o el maestro, si ellos saben que sé la materia y puedo mostrar en la clase que lo sé, tal vez no se van a molestar porque no tenga la tarea. Y eso es mi manera completamente como ser humano que aprendí a manipular. Y al no recibir el castigo, hermanos, me volví en esa manera que sí, en ciertos puntos me ayudó en ciertas áreas, pero otras cosas, la verdad, solo me ayudó a hacer más, ¿cómo decirle?
no tanto, no quiero decir astuto porque suena como algo positivo, a llevar, a ver al otro lado de cómo salirme con la mía, de no tener que hacer tarea. Y aún así, ustedes pueden, si pudieran hablar con mis padres, sabrían que tuve un momento en el octavo grado con un maestro que yo me entregué y dije, no, yo no voy a hacer mi tarea. Y habló con mi padre y mi papá me dijo, tú sabes las consecuencias. Y le dije, yo sé, pero yo estaba enojado con ese maestro y me puse, como dicen los moños, me enojé y dije, no lo voy a hacer. Y, y dijo, papá, está bien, respeto tu opinión, que sabes que estás haciendo bien, conociendo las consecuencias, está tomando el paso. Hoy en día no sé si haría lo mismo, obviamente, y teniendo un poco de sabiduría, porque veo que tanto la verdad no era algo porque yo pelear y tener que hacer eso, pero lo hice, tomé esa decisión, la clase la tuve que volver a tomar después en un verano, porque no es porque no sabía, matemática siempre ha sido algo fuerte para mí y especialmente esa clase, pero decidí hacer y aceptar las consecuencias del castigo que venía en mi casa también. Mi papá me dijo el verano, si no lo pasas, sabes que el juego de video y la televisión se van a cortar y salir con los amigos, todas esas cosas van a quedar bien acortadas porque esas son las reglas de la casa, son las consecuencias que ya las sabes y yo las acepté. Las acepté en ese tiempo. Pero esa es la realidad, hermanos. Dios trabaja de esas maneras. Dios en su palabra nos tiene dicho muchas cosas que ya nos advierte de las consecuencias que van a venir si nosotros nos seguimos. Ah, y uno tiene que aprender de eso. Y es donde dice el proverbista, no hay que menospreciar el castigo de Dios. Y el castigo de Dios muchas veces no viene tanto si no haces esto, te va a pasar esto, sino tanto que, mira, yo estoy contigo, pero si sales de acá, yo te voy a llevar a donde tienes que estar, pero en ese proceso vas a tener que pasarlo tú solito. Tú vas a tener que pasarlo y vivirlo y sufrirlo solito. No es que Dios va a dejar permitir que nos pasen cosas tremendamente malas, pero uno vive. Y el ejemplo mejor que puedo pensar en la Biblia es de Jonás. Jonás, si conoce la historia, Dios lo llamó a ir a predicar a Nínive, dejarle saber a la ciudad de Nínive que iba a ser destruida, que Dios iba a tener que traer juicio contra la ciudad, iba a matarlos a todos. Y Jonás dijo, no tengo ganas de hacer eso. Y se subió a un barco y se iba por otra dirección. Dice que había una tormenta tremenda ahí y los marineros sabían que esto no era normal. Y empezaron a cada uno a buscar su propia manera de buscar a sus dioses y buscar la suerte, dice la palabra. Y echaron suertes y cayó la suerte, todo apuntaba hacia Jonás. Y se acercaron, hey Jonás, todo lo que hacemos ahorita nos muestra como que tú eres. Y Jonás dijo que está bien, mira, yo estoy corriendo, Dios me llamó a hacer una cosa y no lo estoy haciendo. Y ahí es donde aceptó Jonás las consecuencias. Dice, aviénteme al mar y las cosas van a volver a estar normal porque ustedes no tienen que, ya no, el barco no va a sufrir. Está todo esto porque yo estoy acá. Y lo aventaron. Los marineros lo agarraron, lo aventaron y dice la palabra que vino un pez y se lo tragó. Y sabemos la historia que el pez agarra y se lo lleva y lo va y lo vomita, dice la palabra. Y él sale y va a predicar a Nínive. Pero por 3 días estuvo él en un pez, orando a Dios. am, y Dios estaba con él. Dios estaba moviendo las cosas para él, pero tuvo que estar dentro, imagínense estar dentro de un pez. El olor sin comer, porque no estaba comiendo nada. 3 días metidos ahí sin comer. Si usted cree que está aburrido de estar en su casa, imagínese estar dentro de un pez 3 días. Y Dios estuvo con él, son las consecuencias del castigo de Dios y él tenía que aprender a aceptar. Yo creo que después de ese momento, la próxima vez que Dios le pidió a Jonás que vaya a hacer algo, Jonás dijo, ok, vamos, porque por un pez no quiero ir. Dios podría haber levantado y ya, ¿sabes qué? Ya cambiaste tu opinión y ya vas a hacer lo correcto. Ok, así como lo hizo con Pedro. Camina sobre el lago y llega. Llega y llega para allá y te lleva para Nínive. O un torbellino agarraba y se lo llevaba. Dios tenía la capacidad y las maneras para llevarlo de un lugar a otro, pero no lo hizo de esa manera. Lo puso dentro de un pez. Permitió que un pez lo cuidara y lo llevara hacia donde tenía que estar el destino. Y ahí fue vomitado.
Tal vez en nuestra vida no nos pasan cosas así, tan tremendas, tan extremas. Ah, pero sí, creo que Dios nos llama, y cuando empiezo a examinar mi vida, y esa a veces la parte de la enseñanza del castigo, es comenzar a ver y a conocer y no menospreciar todo lo que ha pasado en nuestras vidas, especialmente conociendo que nuestra corrección, hasta la corrección que mis padres me dieron a mí, no era tanto porque mis padres tienen autoridad sobre toda mi vida, era porque Dios tiene autoridad sobre mi vida, y mis padres eran los que Dios estaba usando para corregirme y formarme en la persona que soy, y ayudarme a entender la corrección de parte de ellos que viene por medio de Dios. Es importante, hermanos, que podamos volver a ver nuestro pasado y ver en qué momentos donde Dios nos dejó caminar para que regresemos al camino que Él quería llevarnos. ¿Dónde en su vida usted empezó a caminar equivocadamente y tal vez no estaba yendo al camino donde está ahorita, en el conocimiento y bajo la gracia y el amor de Dios? ¿Dónde estaba usted yendo, moviéndose, donde las cosas tal vez no le iban a llevar a esa dirección? Y ahora Dios la ha movido y la ha regresado y la ha traído aquí. Pero tal vez en esos pasos hubo dolor, hubo dificultades, hubo momentos difíciles que a veces son nuestra propia culpa y a veces hasta estamos pagando las consecuencias todavía por esas cosas. Pero sabemos que las cosas, como dice Dios, son buenas para nosotros cuando estamos bajo su voluntad. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, los que son llamados según su voluntad de Él. Jonás, dentro del pez, las cosas obraron para bien. Porque llegó y predicó a Nínive, y Nínive no fue destruida. Nínive, la verdad, se arrepintió y Dios los perdonó. Aunque Jonás después tuvo su berrinche por eso también, pero el punto es que la gente pudo tener una salvación, porque Dios ya había decidido, y Dios no es hombre para mentir. Si había decidido hacer eso, lo iba a hacer. Y necesitaba que se le avisara al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Y Dios no trajo juicio contra ellos. Nosotros en nuestra vida, hermano, tenemos que volver y acercarnos a ver, a veces en nuestras consecuencias, pero tenemos que ver la gracia de Dios y el amor de Dios en ese castigo, donde Dios puede a veces nosotros rescatarnos y decir, si Dios quisiera, mira, este problema financiero se acabara, este problema de físico, de enfermedad, Dios lo quitaría así inmediatamente. Pero no lo hace. Dios nos mantiene, y no es tanto por castigo, sino porque quiere formarnos. A veces las consecuencias son nosotros, a veces la vida simplemente. Pero Dios nos mantiene ahí porque está enseñándonos algo. La palabra castigo no es algo negativo en este caso, hermanos. Es algo de corrección. Y la verdad es lo que menciona el proverbista, la corrección de Dios. De cómo vemos las cosas, especialmente como seres humanos. No todo lo que vemos enfrente de nosotros, hermanos, es cosa de mal. No es cosa de porque Dios quiere ser malo con nosotros. Y un ejemplo clave, y con esto termino. Si usted lee el libro de Samuel y el libro de Crónicas, hay una historia que va paralela en los dos pasajes. En un pasaje dice que se levantó la ira de Dios contra el pueblo de Israel, y mandó un ángel con espada contra Israel, y no se levantó el ángel, disculpe, incitó puso el corazón de David contar al pueblo por un censo, tener más control sobre el censo. Y eso no era algo que Dios le había pedido, y entró un momento de castigo y juicio ante Israel por medio de Dios, y se le acercó directamente a David. ¿Qué va a pasar? Porque acabas de cometer un error. Pero esto no es lo importante es cómo lo vemos en la otra historia. En la otra historia, el libro de Crónicas, que la misma historia, pero no dice que la ira del Señor se levantó contra Israel, o subió contra Israel, sino que el diablo se levantó contra Israel. O sea, el pensamiento de corrección de la manera de hacer cosas viene de Dios directamente, pero es el enemigo el que hace la obra y el ataque. Y lo vemos en Job también, donde el enemigo es el que obra y trae la verdad, lo negativo, el castigo, lo que nos duele, lo difícil, y bien, eso viene del enemigo, no viene de Dios. Ese pensamiento de que un rayo sale y cae y viene de Dios, eso no viene de Dios. Dios tiene toda la habilidad. Jesús mismo dijo, si yo quisiera, vienen un montón de ángeles y me defienden.
Él tiene la autoridad y el poder para hacer como Él quiere. Pero Él quiere amarnos. Y las cosas que vienen a veces no son castigos como vemos en este caso, que el enemigo se levanta y está atacando. El enemigo siempre está luchando contra el pueblo de Dios, contra cada nosotros, tentándonos y llevándonos a cometer errores, o tratando de convencernos a hacer cosas que no tenemos que hacer, para después recibir las consecuencias de nuestras acciones, que terminan siendo como un castigo, porque Dios no nos rescata de eso. Dios quiere que aprendamos, hermanos. Dios quiere que usted pueda a mejorar la manera de vivir y a veces aceptar el dolor de las cosas que hemos hecho. Yo le invito a que examine su vida y que empiece a ver las cosas, y no para culpar a Dios, porque Dios nuevamente Él solo quiere bendecirnos, y su corrección y las cosas que Él no levanta de nosotros y no quita, sino que dice, mira, esto dice mi palabra, esto es lo que las consecuencias de lo que vas a vivir, y eso van a hacer. Así que vas a tener que vivir por esa manera, esas consecuencias, ese es el castigo. Pero yo te quiero bendecir. Mis padres nunca me dejaron de comer, nunca me dejaron de comprar ropa, nunca me dejaron llevar a la iglesia, o si era un castigo de no televisión o no juego de video, no quiere decir que nunca me llevaron al parque y después a jugar, o cuando era el verano, el tiempo de béisbol, meterme en el equipo de béisbol. Otras cosas que todavía eran para mí importantes, no me lo quitaron todo, porque había otras áreas que estaban importando y me amaban y querían que yo aprendiera y viera esas cosas, pero las cosas negativas sí me las quitaban. Y ese era el castigo que venía de ellos. Y si mis padres pueden hacerlo eso, ¿cuánto más Dios en una más grande? Hay que entender el castigo de Dios y no verlo tanto como a veces lo vemos en la Biblia, en las cosas sobrenaturales y tremendas, pero verlo en nuestra vida diaria y ver el amor de Dios sobre todo en todo eso, hermanos. Si usted tiene un comentario o algo, nuevamente algo que compartir, póngalo abajo. Déjenos saber, no para vergüenza, no para que usted se sienta inconfortable, sino para que podamos aprender y ver la realidad de Dios en nosotros. O si tiene una pregunta, póngala y vamos a compartir y vamos a responderla todos juntos. Amén. Nos vemos el domingo, hermanos. Domingo especial, un domingo hermoso. Bendiciones, hermanos, esta noche, esta tarde. Espero que ustedes sean bendecidos en el día y en el momento que estén viendo este video.